Lunes 8 de mayo, iniciando, hermanos, la segunda semana ya de este mes de mayo, y es un privilegio el poder compartir la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 14, versículos 21 al 26. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le contestó Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 14 de San Juan. Recuerde cómo la semana pasada pues estuvimos meditando, ¿verdad?, sobre los primeros versículos de este capítulo, y hoy corresponde para continuar la lectura pues ya de este capítulo que nos deja muchas enseñanzas. Así podemos ver cómo en este sermón, ¿verdad?, que hemos dicho pues que es el sermón más largo que el Evangelio de Juan nos presenta, el Señor Jesús está dando primero pues su despedida, ¿verdad? Les ha anunciado, y eso lo veíamos el día de ayer, les ha anunciado que Él se tiene que ir, pero que se va a ir para prepararles un lugar, ¿verdad? Porque cuando ya el lugar esté listo y preparado, les ha dicho: yo vendré, les dijo el Señor, y me los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Luego se da el diálogo con Felipe. Felipe le dice: muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y el Señor pues le va a aclarar a Felipe, ¿verdad?, que quien lo ha visto a él, ha visto también al Padre. Luego, hermanos, viene en este capítulo una sección muy bonita, y es donde el Señor comienza a manifestar o a hablar ya sobre el tema del envío del Espíritu Santo. Pero antes de hablar sobre ese punto, el Señor hace unas declaraciones bastante fuertes, y Él mismo ha exhortado a la obediencia, pero a una obediencia verdaderamente bien motivada, a la obediencia por amor. Ahora, es interesante porque veamos que el Señor dice: el que acepta mis palabras y las cumple, ese me ama. Veamos cómo el Señor Jesús está colocando la obediencia a Dios, la obediencia a la ley de Dios, la obediencia a su palabra, la está poniendo como una consecuencia del amor. Porque claramente dice Él: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Ahora, esta parte, hermanos, es importante, porque esto implica que el cumplir la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, el obedecer la ley de Dios, el servir a Dios y todas las acciones que como pueblo de Dios podemos nosotros hacer, todas debemos de hacerlas porque amamos a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante el amor? Porque ya el apóstol Pablo, allá en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, habla de lo valioso que es el amor para el ser humano, y especialmente en la obra de Dios. Él ha dicho: si yo no tengo amor, yo nada soy. Él ha dicho: si yo, aunque yo diera, dice, mi cuerpo como ofrenda viva,
aunque yo hiciera 1000 sacrificios, pero si no tengo amor, nada soy. Ahora, siguiendo esa línea del apóstol Pablo, ahora el Señor dice, el que acepta mis mandamientos, el que los cumple, ese es aquel que me ama. Vea, porque por consecuencia, ¿verdad?, sería el que no los cumple, y el que no los acepta es aquel que no ama al Señor. Porque recordemos que el amor, insisto en esto, el amor es verdaderamente la clave para la obediencia. Querido hermano, Dios no quiere que usted le siga y que le sirva por temor. Dios no quiere que usted le sirva porque alguien podrá decir, es que yo le sirvo a Dios porque yo quiero que cuando yo muera mi alma vaya al cielo. Ok, está muy bien, me parece bastante especial la frase o la decisión, pero recuerde que servimos a Dios no para que el Señor nos dé el cielo. Servimos a Dios por amor. Servimos a Dios en acción de gracias de lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. O alguien podrá decir, bueno, yo voy a compartir mis bienes con la gente necesitada, porque yo creo que de esa manera, pues, Dios se va a agradar conmigo. Qué bueno si lo hace, ¿sabe? Porque obviamente la caridad, ¿verdad?, es una acción que nosotros debemos de realizar continuamente. La palabra de Dios dice que quien al pobre da, a Dios le presta. Pero oiga, si usted hace todo eso, pero no lo hace por amor, hermano, pareciera como que lo que nosotros estamos haciendo es tirar agua en el mar. Pero aquí es donde es bien importante el obedecer la palabra de Dios por amor. Eso es lo que hace que en nosotros haya verdaderamente el cumplimiento de las promesas y por sobre todo de la voluntad del Señor. Ahora, Él mismo dice, porque el que me ama, también lo amará mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en Él. Veamos cómo el centro, o sea, lo que desata la bendición acá, es el amor. El amor, pero verdad, el amor a Dios. Ese amor, hermanos, que debe de ser un amor verdaderamente movido a poder adorar, a poder alabar, a poder glorificar, a exaltar al Señor. Eso es verdaderamente el amor. Ahora, cuando nuestro servicio, fíjese, cuando nuestras acciones están motivadas por el amor, hermano, ahí no hay cansancio, ahí no hay debilidad. Mire, ahí no hay de repente personas molestas, ¿verdad? Ahí no va a haber murmuración. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es por amor. Entonces, vemos cómo es necesario, ¿verdad? Es necesario verdaderamente que el amor a Dios, el amor a la obra de Dios, el amor verdaderamente al reino de Dios, haga de nosotros que seamos personas verdaderamente obedientes. Ahora, otra de las ventajas de el amar a Dios es que dijo el Señor que a quien le ama, Él viene y se le va a manifestar. Cuando hablamos de manifestársele, obviamente es de presentarse, de que lo conozca, que lo vean, de que puedan experimentar su presencia, su unción, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde viene entonces Judas, que no era Iscariote, como dice el texto, y le pregunta. Recuerde que dijimos que este sermón tiene la cualidad de que los discípulos pueden preguntar aquellas cosas que para ellos no estaban muy claras. Y le dicen, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no?
Ahora, la pregunta es bien importante, ¿verdad? O sea, ¿por qué tú te vas a manifestar a nosotros, pero por qué al mundo? Un mundo que el cual te necesita, en el cual urge la paz, urge la reconciliación, urge todos esos elementos y valores del reino. Y claramente el Señor dice, es que el que me ama cumplirá mi palabra. Porque, hermanos, de nada sirve que el Señor venga y se manifieste al mundo si el mundo no está dispuesto a obedecer. Y aquí es donde entra el tema de la obediencia, porque cuando hay amor hay obediencia. Cuando hay obediencia es ahí donde vamos, por sobre todo, a evitar o a no tener problemas, porque estamos llamados, miren, nosotros a obedecer a Dios, a obedecerle, y cuando nosotros le obedecemos es ahí donde el Señor pues hace su santa voluntad, ¿verdad? Ahora bien, luego del versículo 23 viene el Señor y va a introducir un tema en el cual pues el capítulo 15 servirá para que el Señor nos hable largo y tendido sobre las acciones, sobre la labor, sobre la misión, sobre el trabajo o la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí es donde el Señor va a hablarles entonces a los discípulos y les va a decir que de junto al Padre Él va a enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? Les va a enviar al Espíritu de Dios. Claro, para los discípulos era un poquito complicado poder entender esto, porque ellos pues no entendían. Porque vea, el Señor solo les dice, el Consolador que yo les enviaré de junto al Padre les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Pero cuando acá el Señor habla de el Consolador, está utilizando una palabra griega que es la palabra paracleto. Y paracleto puede ser traducida así como el Consolador. Algunos la traducen como el ayudador, el abogado defensor. Pero siempre habla de una acción que el Espíritu hace a favor del necesitado. Pero vea que el Señor dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre. Aquí es donde el Señor está introduciendo ya el tema del derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento, ¿verdad? Ese Pentecostés que sucedió allá en Israel hace ya 2000 años, en el cual el Espíritu Santo descendió y obviamente posó sobre los apóstoles y aquel grupito de personas, ¿verdad?, que se encontraban ahí con ellos. Ahora entonces, nosotros que nos vamos a ir acercando ya a celebrar nuestro Pentecostés, veremos cómo el Señor Jesús va a comenzar a hablar sobre el accionar del Espíritu Santo. El Señor va a comenzar verdaderamente a hablar sobre la labor, sobre la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y qué hermoso que tenemos el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Claramente sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Ahora, no es que el Espíritu Santo sea menor al Hijo o menor al Padre. Son tres personas, un solo Dios verdadero, un solo Dios. O sea, esa Trinidad Santa verdaderamente es una acción sobrenatural de Dios, porque no se trata de que sean tres dioses, se trata de un solo Dios, ¿verdad?, reflejado en tres personas distintas. Por esa razón es que Jesús ha hablado claramente cuando dice, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. O sea,
Él está hablando de que del Padre, una tercera persona, una segunda persona. Ahora, veamos también que luego de hablar del Padre, va a hablar del Espíritu. Y por esa razón es que este texto, esta lectura de hoy, es bien interesante cómo nos vaya introduciendo en esa enseñanza de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor vaya introduciendo ese tema que es el derramamiento del Espíritu que recibiremos nosotros para Pentecostés, y que así fue para los discípulos, pero luego también la festividad de la Santísima Trinidad, el reconocer que tenemos un Dios, insisto, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa manera es como nosotros iremos verdaderamente comprendiendo la labor del Espíritu Santo. Iremos entendiendo lo que el Espíritu Santo hace. Y le prometo que vamos a hablar largo y tendido en todos estos días, porque ese es el tema que ahora se introduce, ¿verdad? Para que despacio vayamos nosotros creciendo en ese conocimiento neumatológico, en ese conocimiento del Espíritu de Dios, cómo el Espíritu obra, cómo el Espíritu se quebranta, ¿verdad? Se contrista, cómo el Espíritu se alimenta, todo lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Eso es lo que podemos nosotros dar gracias y comprender verdaderamente que es su misericordia la que ha obrado en nuestras vidas. Por eso, hermanos, le invito para que, amando a Dios, amemos al Señor. Y cuando se hacen las cosas por amor, mire, no se siente como una carga. Cuando cumplimos, cuando obedecemos por amor, nos sentiremos bien. Yo le animo entonces para que haya ese amor verdaderamente a la obra, ese amor a Dios, para que por ese amor nosotros comencemos a recibir también esa manifestación, o sea, esa respuesta de amor del Padre. Recuerde, Él nos amó primero. Recuerde, Él es amor. Y si sabemos nosotros entonces que el Señor nos amó y Él es amor, y aquí entonces donde nosotros debemos de honrar siempre a Dios con nuestra vida, con nuestra boca, por sobre todo con nuestro corazón. Por ello, hermanos, le animo para que en este día hagamos nuestro mayor esfuerzo para honrar a Dios, para amarle, y que por ese amor que le tenemos, obedecer su palabra, por ese amor, el que podamos nosotros verdaderamente cumplir esa palabra, insisto, no bajo ninguna presión, sino por amor. Por eso le animo, sirvamos a Dios por amor. Yo siempre he creído, fíjese, que a Dios no le gusta el que nosotros seamos unos interesados. Dios no quiere que nosotros lleguemos a servirle por interés. Dios no quiere que le sirvamos por miedo. Dios no quiere que le sirvamos de repente porque queremos que el Señor nos haga X milagro. El Señor quiere que le sirvamos por amor, hermanos. Él quiere que lo hagamos verdaderamente en agradecimiento por lo que Él ya ha obrado. Y ojo, cuando le servimos a Dios en agradecimiento, es ahí donde la cosa cambia, ¿verdad? Porque sea lo que sea que debamos de hacer, o sea la tarea que corresponda hacer, lo haremos bien, porque hemos comprendido que en agradecimiento es que hoy estamos sirviendo a mi Señor. Por eso, en agradecimiento, hermanos, en agradecimiento, sirvámosle a Dios, porque fiel y justo es Dios para perdonar todas nuestras culpas. Por eso que en este hermoso día que Dios nos ha regalado, inicio de semana, el Señor bendiga nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Incontables promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.